7 de la mañana, 22 minutos, 7:22. Saludamos a esta hora a la doctora Ángela María Robledo, una de las tutelantes para obligar a estos debates. Doctora Ángela María, gracias por acompañarnos. Buenos días. Hola, buenos días para ti y para tu mesa de trabajo. Gracias. La saluda Luis Carlos Vélez. Doctora Robledo, quisiera... Luis Carlos, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy amable. Quisiera preguntarle si esta herramienta es la única herramienta que tienen los colombianos para saber sobre los candidatos. Y lo pregunto porque esa es, digamos, uno de las premisas más importantes que tiene la tutela, que los colombianos tienen el derecho de saber qué piensan los candidatos. ¿Es el debate la única herramienta, doctora Ángela María? No estamos tutelando esto como único herramienta, por supuesto. Tenemos un candidato como Rodolfo Hernández que se comunica a través de TikTok y de videos, y que ha sido muy difícil conocer su programa, porque hay una enorme diferencia entre lo que radicó para ser candidato a la presidencia y lo que ha venido desarrollando en el último tiempo, ¿sí? Acortar la jornada o el pago a los maestros a 9 meses, ampliar la jornada laboral, enviar a las mujeres a la casa. O sea, tenemos derecho a conocer en un debate amplio, como lo establece la ley, la 996, conocer su pensamiento. Está convocando también a Gustavo Petro, quien estuvo en algunos debates también, y no creemos que sea el único, por supuesto, pero lo que se tutela es un derecho a un voto informado y programático, porque ha habido muchos cambios en el caso de Rodolfo Hernández de su propuesta programática. Doctora Ángela María, le saluda William Calderón. Hola. ¿Por qué no puso una tutela en primera vuelta para que Petro también fuera a debates? Bueno, hubo muchísimos debates. Yo tuve la oportunidad de, ahora que estoy como observadora ciudadana de las campañas, ellos asistieron a muchos debates. Gustavo Petro faltó como a 2 o 3 debates, y tuvimos la oportunidad, como lo digo en mi audio, de escuchar algunas de las propuestas de Rodolfo Hernández, pero tan pronto llegamos a los resultados de la segunda vuelta, de manera clara, y ustedes lo deben tener registrado en los medios y en sus Twitter, él dijo que no asistiría a ningún debate. Gustavo Petro, por el contrario, y Francia Márquez expresaron su interés. Entonces, en la primera vuelta hubo muchísimos debates, muchísima información, y en este caso se está invitando a que el próximo jueves coordinen, porque como lo establece la ley, lo puede hacer a través de RTBC, que es el medio público que llega y tiene más cobertura, y podamos tener esa oportunidad de conocer definitivamente los programas del señor Hernández y poder ampliar y profundizar las propuestas de Gustavo Petro. Excongresista Robledo, es que atina usted en su primera respuesta a 2 noticias que son falsas. El candidato Rodolfo Hernández, en aras de la transparencia, no propuso una ampliación de la jornada laboral. Él se estaba refiriendo al horario de su gabinete y específicamente de su vicepresidenta, y eso ya fue suficientemente aclarado. Él no ha hablado ni en su programa de gobierno ni en los medios de enviar a las mujeres a la casa. Se estaba refiriendo en una entrevista que fue tergiversada del papel de su señora esposa como primera dama en un eventual gobierno. Pero más allá de eso, yo quiero preguntarle, ¿cuál es exactamente el derecho fundamental que usted está invocando en esta tutela? No son noticias falsas, no son noticias falsas. Yo no suelo acudir a noticias falsas. Yo escuché la expresión completa y concreta. Tan no es una noticia falsa que los gremios y los sindicatos de maestros y los sindicatos de este país se pronunciaron, querido periodista, ¿sí? Y el tema de las mujeres, él lo ha dicho de muchas maneras, porque además ha tratado a las mujeres de Puerto Wilches como las prostitutas, ha dicho que las mujeres venezolanas que llegan a Colombia buscando refugio y protección son una fábrica de niños pobres. Es decir, aquí tenemos, y eso es inocultable, periodista, tenemos un candidato misógino, machista, y ya tenemos en los medios de comunicación del fin de semana una alerta respecto a lo que significaría tener un presidente que está imputado y que generaría una enorme inestabilidad jurídica en Colombia. Entonces, por supuesto que aquí estamos acudiendo a lo que hemos visto y escuchado y oído, y a una lucha feminista de las mujeres que decimos, por supuesto que nos gusta la casa, por supuesto que muchas de nosotros somos mujeres, mamás, somos abuelas,
pero queremos también la posibilidad y la realización de los sueños. Eso es realmente lo que nosotros estamos como señalando y reiterando, y nuestra tutela invoca un derecho. Tenemos en nuestra Constitución la democracia participativa y tenemos en la Constitución el derecho a votar de manera informada. Doña Ángela María, ¿cómo se estructurará el debate en la televisión pública? ¿Cómo se estructuran los debates que se hacen en los medios? Ahí cada campaña tiene una comisión que llega, porque yo hace 4 años estuve allí, estuve en debates, estuve en estos espacios, para mí esto no es ajeno. Hay unas comisiones, se llega, en este caso a RTBC, se acuerdan las propuestas. RTBC es una oferta pública donde está la obligación de poder abrir ese espacio. Hacer campaña por TikTok tiene en Colombia enormes dificultades porque hay mujeres en Tumaco, hay mujeres en el Catatumbo, hay mujeres en el Putumayo que no tienen la posibilidad y no han podido conocer de manera profunda lo que dice el señor Hernández. Entonces están esas comisiones, se acuerdan las reglas y se hace el debate. Doctora Ángela María, buenos días, la saluda Juan Lozano. No Hola, le Juan, preocupa. ¿cómo estás? Muy bien, afortunadamente. No le preocupa el precedente de restringir o indicar que estos debates tengan que ser en medios públicos frente a lo que viene, campañas de alcaldías, de gobernaciones, cuando hemos visto, con ejemplos que están en la memoria de todos, que los medios públicos regionales son medios que se utilizan como órganos de propaganda de los gobiernos locales o regionales de turno en muchos casos, y en consecuencia obligar a que el medio público sea la residencia del debate puede generar que de entrada el debate se haga en una cancha marcada, en una cancha desequilibrada, en una cancha en la que se defienden los intereses de un candidato sobre los de otro. En el artículo 23 de la ley 996, Juan, está establecido y reglamentado y se conmina y se indica que sea RTBC. Yo creo en lo público. Yo trabajé en Bogotá y me tocó que la tarea del Canal de Bogotá cumpliera una tarea pública. Y en muchos lugares de Colombia. Yo creo en lo público. Y por el contrario, creo que es el espacio donde se podría encontrar mayor garantía de equidad, de acuerdo de reglas, de profundización de las propuestas de los dos candidatos. Entonces, para nada, no me preocupa, y me parece que deja un precedente muy interesante este fallo del Tribunal Distrital Judicial, porque lo que está diciendo es, si existe el derecho de los candidatos para que se abran estos espacios, hay un deber también de parte de ellos, que es abrirse a los debates, a la interpelación y a la profundización de sus propuestas. Por el contrario, yo celebro esta propuesta. Doctora Ángela María, ¿qué pasa si no aceptan? Es decir, es un fallo que se puede impugnar y que se toma otros días y mientras se decide, pues pasaron las elecciones. Les dieron un día para presentar sus argumentos, los presentaron. Yo no conozco los argumentos de defensa del señor Hernández. Sabía que de todas maneras del lado de la campaña de Gustavo Petro había toda la disposición, pero no lo conozco. Y por supuesto, pero pues sería un acto antidemocrático. Es que no estamos pidiendo nada extraordinario, estamos pidiendo que el señor Hernández tenga la posibilidad de contarnos, si es verdad lo de la jornada laboral, si el asunto de las mujeres no es así, pues es que tenemos ese derecho como ciudadanía, no estamos pidiendo nada extraordinario. Esto es fortalecer nuestra precaria democracia. A propósito del tema de las mujeres... Ellos pueden hacerlo, claro que sí, pero nosotros esperamos que en un acto democrático, Gustavo Petro se paseó este país en las plazas explicando su propuesta, ha estado dispuesto a ir a los debates, sí, faltó algunos a la primera vuelta, pero estuvo en la mayoría. El señor Hernández estuvo en algunos, lo estamos diciendo, vayan en esta segunda vuelta a un debate, al menos uno.
yo creo que como ciudadanía nos lo merecemos. A propósito del tema de las mujeres al que usted hace énfasis, estoy leyendo un artículo del País del 1 de febrero del 2021, donde usted dice que la izquierda colombiana debe replantear su relación con las mujeres y es muy dura. A propósito, con Gustavo Petro y con la Colombia Humana y bueno, y con todo lo que es el pacto, ahora el pacto histórico y su relación con las mujeres. ¿Esto ha cambiado? ¿Usted ya se siente totalmente cómoda Darcy, y en igualdad? Ha cambiado dramáticamente y creo que haber estado y haber tomado distancia y haber escrito esa carta y haber dicho que no solo para los partidos progresistas, en esa entrevista también digo que es un reto para los partidos tradicionales, porque tenemos una cultura machista, porque tenemos una cultura patriarcal y eso no es algo nuevo en este país, eso lo decimos las feministas hace mucho tiempo. Claro que ha cambiado. Llegaron al Congreso con una lista cerrada, cremallera y paritaria, que fue una de mis luchas en el Congreso de la República. El primer punto del programa del Pacto Histórico es: el cambio es con las mujeres o no será. Es absolutamente transversal a la propuesta del Pacto Histórico. Y bueno, y tienen una mujer como Francia Márquez, que fue en su condición de representación de esta Colombia profunda, de la cual yo llegué tomada de la mano a acompañar esta propuesta. Yo no estoy en campaña, yo no estoy allí, yo soy una ciudadana que ha trabajado por la paz, que ha trabajado por la institucionalidad, que cree en la Constitución. Por eso acudimos a una tutela para pedir un derecho que se nos tutelara, que es un derecho fundamental, al derecho programático, al derecho de un voto, llegar a las urnas, como digo yo, de manera libre e informada. Señora Robledo, seguramente hay alguna dosis de bipolaridad política en este tema, en este debate de los debates obligados, como los hemos denominado. Perdóneme que vaya al detalle, porque ustedes ya en el qué lo tienen claro, pero es en el cómo. ¿Quién lo va a presentar? ¿Quién hará el cuestionario? ¿Quién definirá el horario? Porque muchas de estas personas que ahora defienden el debate fueron los que se han ido en lanza en ristre contra los espacios presidenciales. ¿Se acuerda cuando el presidente Duque informaba sobre las vacunas, lo criticaban por abusar de este tema? El debate de una u otra forma se vuelve una suerte de esto. ¿Cómo va a ser la logística? Presentador, cuestionario, horario, todas estas cosas. La democracia es deliberación también, por supuesto, y claro que el presidente tuvo la posibilidad y el derecho de informar lo que estaba ocurriendo, pero también desde la oposición pensamos que hablando de lo público, que es de todos y no de un gobierno, se debió haber abierto un espacio para poder nosotros opinar sobre cómo veíamos el transcurso de la pandemia, por ejemplo, lo pedimos. Bueno, de eso se trata. Y la logística, por eso yo dije, existen las comisiones de campaña, ya han hecho muchísimos debates, ya conocen las reglas. Por supuesto que es importante que esa logística dé garantías de lado y lado y que RTBC se luzca el jueves con un buen debate para Colombia que enriquezca nuestra democracia. De eso se trata. Sí, excongresista, es que usted ha dicho que invocaron 2 numerales del artículo 40 de la Constitución, que es el que habla sobre este derecho fundamental a participar en las elecciones. Justamente el de participar, a ser parte del proceso democrático de las elecciones y el de votar de manera informada. Esos 2 numerales del derecho fundamental a participar en las elecciones, ¿en dónde señalan que tiene que haber una obligación para que los candidatos asistan a debates? No, allí está, tú lo sabes, la Constitución genera una normatividad general y somos en el Congreso de la República, porque yo estuve allí 12 años casi, donde desarrollamos esos principios, si tú no lo sabes, y te lo recuerdo, ¿sí? Y es la ley 996, búscala, artículo 23, búscalo, donde se habla de el derecho a estos debates, y está la sentencia de la Corte que consideró exequible, la 1553, del 2005, que este artículo era exequible, o sea, no solo está en la Constitución, en el desarrollo de la ley, sino en la sentencia de la Corte Constitucional que consideró que era exequible. Y hay un elemento importante en esa sentencia de la Corte, que es señalar que hay una democracia participativa y hay un derecho ciudadano que es importante que se cumpla. Entonces, ese fue el marco, ese fue el espíritu. Nosotros esperamos que se haga el jueves ese debate y
que, bueno, y que con ese voto informado, programático y claro, de lado y lado, podamos el próximo 19 de manera multitudinaria salir a votar y a cumplir con ese derecho que tenemos en Colombia. Doctora Ángela, solo para tratar de entender el punto, mi lectura del artículo 23 no es que obligue a los debates. Mi lectura del artículo 23 es que hay un acceso ¿Derecho? con contenidos, ¿Sí? Juan, pero no se refiere al debate. Mira, tienes, claro, se refiere a que hay derecho para convocar a 3 debates y ese se incorporó precisamente por si había candidatos que tenían dificultad para acceder a los medios. Y esa lectura tuya es la lectura, digamos, que hizo el Consejo Nacional Electoral y que por eso sacó una resolución a raíz de nuestra solicitud de las mujeres feministas. Pero esa resolución dice que tiene que haber un acuerdo de los dos. El artículo 23 dice que alguno de ellos o todos los candidatos o uno de ellos puede solicitar ese derecho. Pero nosotras, tomando parte de esa resolución, ponemos la contraparte, y tú, que sabes de derecho, sabes que hay deberes, y estamos diciendo, si hay ese derecho, también hay un deber de estos candidatos de hacerlo realidad, de desplegarlo, y hay un derecho ciudadano a tener un voto informado. Ese fue el sentido, yo no soy abogada, pero me ha tocado aprender muchísimo, y en este caso lo único que estoy haciendo es como feminista propendiendo por un voto informado, porque sepamos realmente cuál es la propuesta que no nos va a devolver prácticamente a la caverna, ¿sí?, como lo puede hacer el señor Hernández, o cuál es la propuesta que, con todo y el debate que puede haber en el pacto histórico, reconoce los derechos, los sueños de las mujeres colombianas. Ese es el espíritu, y bueno, ahí yo creo que ya más o menos he dado como respuesta a las inquietudes que ustedes han tenido. Sí, tiene usted razón. Muchísimas gracias por darnos unos minutos. Muy amable, muy gentil. Bueno, gracias, Juan Carlos. Gracias, buen día, chao.